Para desarrollar el tema del electrocardiograma, vamos a repasar 5 aspectos fundamentales teóricos, iniciando con el sistema eléctrico de conducción cardíaca. Recordamos que el corazón está compuesto por células denominadas miocitos y existen dentro de ellas unas células especializadas que permiten generar y conducir el impulso eléctrico. Son las células marcapasos del corazón, que están compuestas por diferentes segmentos. El grupo principal se encuentra en la parte inferior de la vena cava superior y la aurícula derecha en el borde superior, que se denomina nódulo sinusal. Posterior al nódulo sinusal tenemos un sistema de conducción que se llama tractos internodales. Tenemos 3, anterior, medio y posterior, que por acá, mejor conocido como de Bachmann, permite la conducción y comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Vamos a continuar con el sistema eléctrico, que va a llegar en la parte inferior del tabique atrioventricular, un núcleo condensado denominado núcleo aurículo-ventricular, y posterior vamos a tener un segmento que se llama haz de His. Tanto los tractos internodales como el núcleo aurículo-ventricular y el haz de His forman la región de la unión aurículo-ventricular. Posterior a ello se va a dividir en 2 ramas, una rama derecha y una rama izquierda. La rama izquierda tiene 2 segmentos, uno anterior superior, uno posterior inferior, y al final vamos a tener diferentes bifurcaciones que se van a extender por ambos ventrículos, denominados fibras de Purkinje. Una vez repasado esta parte, en un esquema de un corazón cuadrado, ¿verdad?, donde obviamente las características normales de un corazón son ascendentes y descendentes, en una región que va 1/3 a nivel del hemitórax derecho y 2/3 a nivel del hemitórax izquierdo, donde tenemos una base, un cuerpo y un ápex. Recuerden que en la base está la entrada y la salida de los grandes vasos. Vamos a continuar con el tema de despolarización y repolarización. Sucede que para que la electricidad se pueda conducir desde el nódulo sinusal hasta las últimas fibras de Purkinje, tiene que existir este proceso en donde va a haber un intercambio de cargas. Recuerden ustedes que la electricidad es el movimiento de electrones de un punto a otro y que los diferentes compuestos del organismo están ricos en electrolitos. Tenemos por acá 3 electrolitos sumamente importantes que van a permitir este proceso de comunicación: el sodio, potasio y calcio. Esto que podemos observar aquí, perdonen por los dibujos que no son tan simétricos, pero la idea es un miocito cardíaco que forma parte de un sistema eléctrico. Entonces, tenemos una membrana que está compuesta por una serie de canales que permiten la comunicación intra y extracelular, por donde puede ingresar iones de tipo sodio en una célula que en primera fase se encuentra en reposo. Quiere decir que no hay movimiento eléctrico y que habitualmente en reposo es más positiva por fuera y más negativa por dentro, porque hay más sodio fuera y menos sodio dentro, más potasio dentro, menos potasio fuera. Sucede que el sodio tiene una carga eléctrica más positiva que el potasio, por lo tanto su concentración superior en la parte extracelular genera esta característica con diferencia de voltajes. Cuando el sodio empieza a ingresar a la célula por diferencia de concentración, es decir, por una difusión simple, va a generar un aumento del voltaje dentro de esta célula, de manera que la membrana celular, que se encuentra en reposo con un voltaje aproximado de menos 0,90 milivoltios, va a aumentar el voltaje acercándose a 0 hasta aproximadamente menos 65 milivoltios, y esto va a generar una apertura de entrada rápida de electricidad dentro de la célula, en este caso que se da por el movimiento de los electrones sodios cargados positivamente, de manera que la célula se va a tornar más positiva por dentro y más negativa por fuera. Este concepto se denomina despolarización, porque
habían dos polos, un polo positivo fuera y un polo positivo negativo dentro, y cambió el orden de los polos. Entonces ahora va a ser más positivo por dentro y más negativo por fuera. Vamos a tener una siguiente fase que va a permitir revertir esto gracias a la bomba de sodio-potasio dependiente de voltaje, que va a tratar de equilibrar la situación. Pero antes de eso es importante destacar que una vez que se logra la despolarización, hay una fase que va entre despolarización y repolarización, donde permite la entrada lenta de calcio dentro de la célula, y este sistema de cambios a nivel eléctrico se hace específicamente para poder aprovechar el calcio y que pueda generar la contracción y relajación de las fibras musculares gracias a la unión de la miosina y la actina. Una vez que se dio todo el cambio y empezó el ATP a bombear potasio hacia afuera, vamos a equilibrar nuevamente las cargas, convirtiendo una parte externa positiva y una parte interna negativa. Es decir, que los voltajes y los polos vuelven igual a como empezamos. Y por eso se llama repolarización, porque los polos vuelven a su lugar normal. Estos conceptos son sumamente importantes para comprender cómo este fenómeno que ocurre en cada parte del corazón permite graficarse en ondas que significan despolarización o repolarización de aurículas o de los ventrículos. El tercer concepto importante es el potencial de acción. El potencial de acción es una gráfica que me permite medir ese flujo eléctrico y que nos puede observar diferentes curvas de cómo va avanzando la electricidad de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, podemos observar que una célula que se encuentra totalmente en reposo es estimulada por el sodio, empieza a ingresar por la membrana, va aumentando el voltaje hasta llegar a un nivel de umbral y se dispara ese potencial de acción. ¿Qué quiere decir? Que todas las células que están alrededor van a abrirse al mismo tiempo los canales de forma activa para que entre y entre sodio, y todas van a cambiar de polaridad. Por eso, cuando se despolariza una célula, se despolarizan todas al mismo tiempo, el principio de todo o nada. Una vez que se logra la despolarización, empezamos una fase meseta donde le ingresa calcio a la célula. Ese calcio de una forma pasiva junto con el sodio, y vamos a iniciar a la salida de potasio de la célula, donde esta salida permite equilibrar las cargas hasta volver a una fase de reposo. En esa fase de reposo o hiperpolarización no va a haber estímulo eléctrico. Esto que está acá se puede graficar en un trazo. Sucede que nosotros podemos representar, por ejemplo, estas ondas en lo que es el proceso de despolarización de las aurículas, que se grafica con la onda P, despolarización de los ventrículos, que se clasifica o se grafica con tres ondas, una negativa que es la Q, una positiva R y una negativa S, y la repolarización, es decir, cuando los ventrículos se recuperan, que es con la onda T. Entonces, despolarizan las aurículas se repolarizan, pero no podemos observar eso en gráficos porque el QRS cae encima. Entonces, lo que vamos a ver es despolarización de ventrículos y repolarización de ventrículos. Eso es el trazo eléctrico que siempre vamos a encontrar, PQRST, y va a continuar siguiendo de forma cíclica en un ritmo normal. Ahora, es importante observar que esto se puede medir. Más adelante lo vamos a ver con características de ciertas arritmias y ritmos, y lo podemos medir porque nosotros vamos a observar que este gráfico, este trazo, se puede imprimir en un papel cuadriculado y va a tener un significado. Tenemos 5 cuadros chiquitos para arriba y a lo largo. Las mediciones hacia arriba habla acerca del voltaje y me permite medir el tamaño en que se dio una actividad eléctrica, sea positiva o sea negativa. Todas las ondas que están por encima de la línea isoeléctrica, esto se llama línea isoeléctrica, que es la parte de reposo, son positivas, y las ondas que están por debajo de la línea isoeléctrica van a ser negativas. ¿Okay? Y para poder observar qué tanto miden esas ondas
vamos a observar hacia arriba el voltaje. Cada cuadrito pequeño equivale a 0.1 milivoltios, que también podemos medir en milímetros. Entonces, en un cuadro grande que está formado por 5 cuadros pequeños, 5 por 5, 25, vamos a tener 5 milímetros para arriba o 0.5 milivoltios. A lo largo vamos a medir el tiempo, cuánto dura ese ciclo cardíaco, ese trazo en este caso, desde que se da una despolarización a otra. En este caso vamos a observar que cada cuadro pequeño mide 0.4 milisegundos y que 5 cuadros pequeños miden 0.20 segundos. Es decir, si tenemos 5 cuadros grandes a lo largo, vamos a tener 1 minuto, y eso es sumamente importante para poder contar las distancias que hay entre los Rs y Rs y poder calcular la frecuencia cardíaca, saber si es un ritmo rápido, lento o normal. Por último, vamos a pasar a este otro concepto. Las células marcapasos, que ya hablamos por acá, son las que están componiendo todo el ciclo cardíaco. Estas células marcapasos tienen características: entre más arriba estén, es decir, entre más cerca del nodo sinusal de la aurícula derecha se encuentren, van a ser más rápidos para poder generar este proceso de potencial de acción, despolarización y repolarización. Por lo tanto, los estímulos eléctricos que se generen en el nodo sinusal pueden convertir una frecuencia cardíaca de contracciones de hasta 120-130 latidos por minuto. Pero cuando la electricidad baja, el nodo auriculoventricular hace un retén de unos 0.4 segundos y permite que después siga el ciclo. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca normal de un corazón sano que tenga un ritmo sinusal es de 60 a 100 latidos por minuto, más o menos, aproximadamente. Hay algunas cuestiones que podemos ahí tomar como normal todavía. Ahora bien, entre más abajo se origine la actividad eléctrica, va a ser más lento para producir la frecuencia cardíaca y por lo tanto se va a ver más ancho las ondas. Sobre todo nos interesa el QRS, que se va a hacer más ancho, que recuerden que es la despolarización de los ventrículos. Entonces, si la actividad eléctrica no puede iniciar en el nodo sinusal porque está enfermo, está bloqueado, entonces el sitio de la unión auriculoventricular puede generar el ritmo, porque todas son células marcapasos, tienen la capacidad de despolarizarse bajo estímulos adecuados si no tienen un estímulo de arriba. Y en este caso lo que vamos a observar son frecuencias cardíacas que pueden ir de 40 a 60 latidos por minuto. Recuerden que las frecuencias que vienen del ritmo sinusal normales son de 60 a 100 latidos por minuto. Y vamos a observar un QRS un poquitito más anchito, aproximadamente de 0,12 a 0,14 segundos. Los normales de 0,06 a 0,10 segundos. Después, si la actividad eléctrica no se puede generar en el sitio de la unión, la pueden generar la célula marcapasos de las ramas, incluso de los ventrículos, o incluso puede haber un ritmo que venga de las fibras de Purkinje. En este caso vamos a observar que no vamos a tener onda P, porque la onda P significa que es un ritmo sinusal, no vamos a tener despolarización de aurículas, sino que vamos a observar nada más QRS anchos, QRS que miden más de 0,12 segundos y una frecuencia cardíaca muy lenta que puede ir de 20 a 40 latidos por minuto. De esa forma, podemos observar que si la conducción eléctrica no se produce acá, si el ritmo no se origina acá, se puede originar en los tractos, se puede originar en el nodo AB o en el sitio de la unión auriculoventricular, e incluso se puede originar en las ramas o ser un ritmo idioventricular cuando viene de un lugar indeterminado de las fibras de Purkinje, para que se mantenga la contracción del corazón. En esta segunda parte vamos a continuar desarrollando el tema generalidades de electrocardiografía. Vamos a repasar 5 aspectos importantísimos para definir la normalidad que ustedes pueden observar en el trazo electrocardiográfico. Número 1. Recordemos que el órgano cardíaco es un músculo que funciona como una bomba. Realmente es una doble bomba que tiene salida de sangre para poder mandar
una cantidad de volumen a los pulmones y permitir el intercambio gaseoso, y también eyección de sangre del ventrículo izquierdo para mandar esa misma sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces, vamos a observar que tiene esta forma ovalada. Recuerden que a nivel anatómico no vamos a observar una estructura superior e inferior, sino que va a ser un músculo que se envuelve sobre sí mismo. Entonces tenemos una base donde ingresa y donde sale la sangre. Dos cavidades superiores que son aurículas, dos ventrículos que están separadas las aurículas por tabique o septo interatrial y ventrículos por septo interventricular, y las aurículas de los ventrículos con un septo atrioventricular o tabique atrioventricular. Vamos a tener un ingreso de sangre por vena cava superior aurícula derecha que pasa a ventrículo derecho por medio de la válvula tricuspidia y se regresa del ventrículo derecho para salir por la válvula pulmonar, arteria pulmonar derecha e izquierda, y poder llevar sangre desoxigenada para intercambio gaseoso. Se recibe esa sangre oxigenada a los pulmones por medio de 4 venas pulmonares, una superior inferior derecha, superior inferior izquierda, que llegan a la aurícula izquierda, van a pasar al ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral o bicúspide y van a salir por la válvula aórtica a la arteria aorta y llevar a circulación sistémica. ¿Cómo es que este órgano funciona como una bomba? Bueno, para que este sistema sea tan secuencial y pueda llevar la demanda de sangre que requieren todos los tejidos para su perfusión, es muy importante que haya un sistema eléctrico que esté guiando esa bomba para que tenga un movimiento sincrónico. En este caso, vamos a recordar aspectos específicos que determinan los parámetros eléctricos que determinan qué tan rápido o tan lento tiene que ir esa bomba para poder generar la cantidad de gasto suficiente según la demanda que tiene nuestro organismo. Vamos a pasar al número 2, recordando que son las derivaciones. Las derivaciones son una imagen en forma de trazo que se genera en un papel relacionado a la exploración de la actividad eléctrica del corazón mediante la unión de un electrodo explorador a la piel de un usuario. Entonces, habitualmente cuando nosotros adquirimos un electrocardiograma de 12 derivaciones, que son estas que están acá, se va a adquirir gracias a que vamos a pegar 10 electrodos en el cuerpo de la persona. Vamos a tener 4 electrodos que se van a colocar cerca de los miembros superiores e inferiores, y vamos a tener 6 electrodos que van a ir pegados en la posición periventricular. De esta manera, los 4 electrodos que van en los miembros superiores e inferiores me van a permitir observar las derivaciones bipolares y unipolares. Las derivaciones entonces van a ser esa línea o ese trazo eléctrico que se formó mediante la exploración a partir de estos electrodos sobre el músculo cardíaco para poder graficar esa actividad eléctrica desde una vista específica. Entonces vamos a tener que los electrodos que se encuentran en miembros superiores e inferiores pueden tener cargas. De hecho, el que va sobre el brazo derecho, que habitualmente es de color blanco, va a tener 2 cargas negativas. El que va sobre el brazo izquierdo, que es negro, va a tener una carga positiva y una carga negativa, y el que va sobre el brazo, sobre la pierna izquierda o hacia el pie izquierdo, va a tener 2 cargas positivas. Vamos a tener un cuarto electrodo que se coloca en esta región por convención, es decir, para tener una posición específica, pero este electrodo, que habitualmente es de color verde RL, se puede colocar en cualquier parte de la piel y va a generar la misma imagen. Ustedes pueden observar que el tránsito de captación eléctrica que va de un electrodo hacia otro me genera una especie de triángulo. Este triángulo se llama triángulo de Beethoven. No vamos a detenernos mucho en esto porque sí es mucha teoría al respecto, muy interesante, pero la idea es poder comprender la parte de la estructura de las derivaciones. Vamos a observar que desde el centro del corazón hay actividad eléctrica que se puede capturar por medio de la suma de los 2 electrodos que van a observar el voltaje que viene específicamente de regiones del corazón hacia el centro, que se llaman derivaciones de voltaje aumentado. De ahí
podemos observar una derivación de voltaje aumentado que viene del brazo derecho, que en este caso sería AVR, que es esta que está por acá, AVR, y vamos a cambiarla porque estaba invertida. Desde el brazo izquierdo vamos a observar la derivación de voltaje aumentado izquierdo, AVL, y de la pierna izquierda, voltaje aumentado del pie. Entonces vamos a tener estas tres derivaciones que son de voltaje aumentado unipolares, AVL, AVR y AVR. Vamos a tener además 6 derivaciones, un electrocardiograma normal de 12 derivaciones que van de V1 a V6. Son las derivaciones precordiales, que pueden observar la posición específica que tiene en esta región para poder completar las diferentes caras del ventrículo izquierdo que vamos a ver en un electro de 12 derivaciones normal. Entonces recordemos que si nosotros estamos viendo V1 y V2, vemos la cara septal, V3 y V4 la cara anterior, V5, V6, D1 y AVL cara lateral, D2, D3 y AVF cara infero-posterior. Siempre que tengamos cambios a nivel de D2, D3 y AVF, nosotros pensamos en que hay algo afectado en la parte de atrás y de abajo del ventrículo izquierdo, que está irrigado por la arteria coronaria derecha. El siguiente punto importante son los ritmos o las características del ritmo sinusal. Vamos a ver los 3 diferentes variaciones de un ritmo normal. En este caso, vamos a recordar el ritmo sinusal, que es este trazo donde en las derivaciones del electrocardiograma ustedes pueden observar una onda P. La onda P tiene características, no tiene que medir más de 2,5 centímetros hacia arriba, no tiene que medir más de 0,10 segundos de largo con respecto a tiempo, y tiene que tener una flexión positiva, es decir, que va para arriba de la línea isoeléctrica. Esto que está acá, después de la onda T y antes de la onda P, por decirlo así, este espacio es la línea isoeléctrica, es donde no tenemos ningún tipo de actividad eléctrica. Todo lo que esté por encima de la línea isoeléctrica es positivo y lo que esté por debajo es negativo. Entonces, el ritmo sinusal vamos a observar que tiene ondas P positivas en todas las derivaciones, excepto en AVR, que es una imagen más de la aurícula derecha, y de V1, donde la onda P puede ser variable o bifásica, es decir, tener flexiones positivas y negativas. Otro aspecto importante para determinar un ritmo sinusal es que la distancia del intervalo PR, es decir, desde que inicia P y hasta que inicia la onda R, tiene que ser con una medida de 0,12 a 0,20 segundos. Y por último, que la frecuencia cardíaca normal esperada en un ritmo sinusal es de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces ya podemos observar con estas características si el ritmo sinusal normal. Los otros 2 ritmos importantes que tenemos que considerar como normales van a ser las bradicardias y las taquicardias sinusales. Son sinusales porque se originan en el nodo sinusal. Y en un trazo eléctrico ustedes van a observar una onda P. La bradicardia sinusal va a ser inferior a 60 latidos por minuto. Podría ser normal incluso que nosotros tengamos frecuencias de 50, 55 cuando estemos en reposo. Hay personas que están utilizando beta bloqueadores, que son atletas o realizan mucho ejercicio, por lo tanto tienen un corazón más vagotónico. Pero cuando vamos a dormir, siempre el sistema adrenérgico deja de estimular tan activamente y hay más sobrecarga del sistema parasimpático. Entonces, en este caso, vamos a tener frecuencias cardíacas normales hasta de 48, 45 cuando estamos durmiendo. Las frecuencias cardíacas menores a 45, sobre todo si estamos despiertos en la parte diurna, son siempre de interés. Tenemos que preguntarnos, ¿hay síntomas relacionados con ellas? ¿Existen características que estén justificando esta frecuencia tan baja? ¿Verdad? Y así poder determinar si requiere un tratamiento. Eso lo veremos más adelante en bradiarritmias. Las taquicardias sinusales tienen frecuencias cardíacas mayores a 100 latidos por minuto. Esas frecuencias cardíacas son usuales, por ejemplo, cuando ustedes están caminando, van estresados porque van tarde para algún lugar, entonces llegan al sitio y su frecuencia cardíaca puede ser de 115, 120. Es normal porque se asocia a una situación de estrés, ansiedad y actividad física.
Si se hace un electrocardiograma en ese momento, van a observar una onda P antes del QRS estrecho, nada más que va rápido. Todo lo demás es normal. Pero no es normal que nosotros estemos en reposo y sin ninguna justificación tengamos frecuencias de hasta 130, 140 latidos por minuto. Aunque se haga un electrocardiograma que veamos que es de un ritmo sinusal, ¿por qué estamos teniendo ese ritmo si no tenemos un patrón que justifique la frecuencia cardíaca alta? Esos son aspectos que tenemos que considerar y prestarle atención. Es importante destacar que hay factores adicionales que pueden justificar una frecuencia cardíaca alta de tipo sinusal. Por ejemplo, si tenemos fiebre, si tenemos mucho dolor, si tenemos mucha ansiedad, preocupación, mucho enojo, o como les comenté, si estamos posterior a una actividad física importante. Ahora, después de 150 latidos por minuto pueden haber taquicardias sinusales. Sin embargo, estas están mediadas por aspectos fisiológicos, por ejemplo, después del ejercicio. Lo que no es común es que estando en reposo haya una frecuencia cardíaca mayor a 150. Si se presenta, definitivamente el origen no va a ser sinusal, porque no vamos a tener una carga adrenérgica que justifique un patrón de ese tipo en reposo. Por lo tanto, dejamos de clasificarla como taquicardia sinusal y vamos a clasificarla según las características del complejo QRS, si es estrecho o es ancho. Pero eso lo vamos a ver en otros videos. Más adelante lo que vamos a revisar es la monitorización cardíaca no invasiva y la adquisición de un electrocardiograma. Nos vemos pronto.